¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Estamos hoy grabando en La Habana, Cuba. Aquí estamos haciendo nuestra entrevista semanal del programa de Salud Sanamente y hoy vamos a hablar de los virus. ¿Cómo nos afectan? ¿Qué provocan? ¿Cuáles son los síntomas? Hay muchísimos virus rondando por toda la región. Además del dengue, que es uno de los que más daño hace, está el chikungunya y está el oropuche. Y bueno, yo tengo la suerte, la fortuna que quiero compartir con ustedes de conversar con una experta nada más y nada menos que del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical de Cuba, el famoso IPK que lleva por nombre Pedro Coury. Y bueno, déjenme decirles que este hospital se hizo famosísimo en la época de la COVID porque salvó muchísimas vidas. Mi invitada es la doctora María Guadalupe Guzmán Tirado, muy conocida como la doctora Lupe, a quien hoy le doy la bienvenida y agradezco que a pesar de estar también bajo los efectos del virus, después de 1 o 2 días, no sé cuántos, usted está aquí presente para contarnos a la audiencia de Telesur en el mundo de qué se trata. ¿Cuáles son los virus que más están afectando hoy, no solo a Cuba, a México, a otros países, sino a toda la región? Sí, gracias Aiza por esta oportunidad de hablar a Telesur y a la audiencia de Telesur. Efectivamente son virus hay muchos, pero vamos a hablar de los arbovirus. Y arbovirus significa virus transmitidos por artrópodos, y ahí hablamos de virus transmitidos por mosquitos, por garrapatas, por jejenes. Y entonces, bueno... los jejenes son los que más transmiten estos virus, ¿no? No. ¿No? A ver. Los mosquitos. Dentro de los arbovirus, que hay más de 130 que causan patología en el hombre, se destacan, y es el arbovirus posiblemente más importante hoy, es el dengue. El dengue, que afecta a casi 5.000 millones de personas a nivel global, y en nuestra región, bueno, también está afectada la región de las Américas. Con un reporte anual, yo quiero destacar que en el 2024 la región de las Américas reportó 13 millones de casos de dengue, que no se había visto. Insólito. Definitivamente. Insólito. 13 millones en la región. Y realmente este es un virus transmitido por Aedes aegypti. Ese mosquito famoso. Es un mosquito que vive con nosotros. Y bueno, pero no es el único virus que transmite la Aedes aegypti. Hay otro virus, también arbovirus, que es el chikungunya, que todos dirán, bueno, ¿y ese nombre? Su nombre o su origen es aquel que se encorva, porque el chikungunya causa mucho dolor en las articulaciones, fiebre alta, y la persona camina realmente doblada. Porque el dolor en las articulaciones es fuertísimo. Es muy fuerte. Así lo diferenciamos del dengue, ¿cierto? Sí, el dengue también causa dolor, pero nada comparable a la situación de chikungunya. Hay otro virus también transmitido por Aedes aegypti, que es el Zika. Nosotros en la región de las Américas, en los años 16, 17, tuvimos una circulación del virus Zika en nuestra región elevada. Y ahora, bueno, realmente hay casos, pero realmente en un número relativamente pequeño. Y bueno, no podemos dejar de mencionar, porque estamos hablando de Aedes aegypti. Si te das cuenta, hay un factor común, Aedes aegypti, que es la fiebre amarilla. ¿El Aedes aegypti transmite estos 4 virus? Transmite dengue, transmite chikungunya, transmite Zika y transmite fiebre amarilla. Que aunque hay una muy buena vacuna para la fiebre amarilla, pero está ahí. ¿Cómo estamos tan cerca de la Aedes aegypti? ¿A través del agua? La hembra de la Aedes, para poner sus huevos, necesita agua, principalmente agua limpia. Y generalmente
uno en las casas, con toda la situación de muchas familias con el agua, tiene los tanques, los cubos, etcétera, etcétera, con agua, pero no los tapa. Y la Típico de hembra nuestra viene región. y pone los huevos. Y al poner los huevos, bueno, lógicamente esos huevos eclosionan y dan más mosquitos. Y uno no puede ver que esos huevos están en el agua, ¿cierto? ¿O sí? Ves las larvas cuando empiezan y después ya el mosquito adulto, la pupa y el mosquito adulto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo tenemos en nuestro alrededor, dentro de la casa, en los alrededores, y mientras sea así, no hay problema, porque no está el virus. Pero, si viene alguien con lo que se llama periodo virémico, que es el virus en sangre, y un mosquito lo pica, ese mosquito después de 8 o 10 días es capaz de transmitir al virus. Y ahí es como se cierra el ciclo. Es un ciclo, definitivamente. ¿Cuánto dura ese ciclo? Bueno, en la persona generalmente el periodo de incubación es de 7, 10 días. En el mosquito el periodo de incubación extrínseca, porque es fuera del individuo, generalmente 8 o 10 días. A veces un poco, la temperatura influye mucho en que ese periodo se acorte. Estamos hablando de temperaturas altas, cuando hay calor. Altas. ¿Eso favorece la aparición de la hembra, de las larvas? Realmente la hembra, cuando se infecta, que ella tiene que pasar un periodo en el mosquito, es capaz de transmitir más temprano. Lo que normalmente es de 8 a 10 días, quizás lo hace en menos tiempo. Quiere decir que si hoy me pica el mosquito, ¿cuándo yo empiezo con los síntomas? Generalmente, bueno, cada enfermedad es diferente, pero generalmente de 8 a 10 días. Hay quien es más temprano, hay quien un poquito más tarde. No todo el mundo desarrolla enfermedad, hay casos asintomáticos. Ya. Pero el individuo asintomático que no se entera o que tiene una situación muy ligera, si un mosquito lo pica, transmite el virus. Es decir, es una fuente de virus. Es una fuente de virus. ¿Y cómo eliminamos estos mosquitos? ¿Cómo nos mantenemos lejos de ellos? Ahí es tratar de... viven con nosotros. Viven con nosotros. Es tratar de eliminarle los criaderos al mosquito. Si tenemos que acumular agua por razones obvias, hay que tapar el agua. Hay que evitar acúmulos de basura en los alrededores, porque tú dices la basura no, pero cuando llueve, todas esas hojas, laticas, etcétera, se llenan de agua y son criaderos para la mosquita, porque es la hembra. Es la hembra. Es la hembra de la Aedes aegypti. ¿Es la que pica? Es la que pone los huevos y es la que pica, porque ella necesita la sangre humana para... Primero necesita el agua fresca y luego la sangre. En el agua humana. pone los huevos. Ahora, ¿cómo diferenciamos los síntomas de cuando es dengue y cuando es los otros virus? Hay un denominador común que es el Aedes aegypti y el resto. No, esa es la forma de transmisión. Ahora, la clínica a veces no es fácil identificar cuando el paciente llega a la consulta si es una u otra. Pero realmente, por ejemplo, chikungunya te produce una fiebre muy elevada, 39, 40 grados. Dengue produce fiebre, pero menos. Los dolores en chikungunya, las artralgias, artromialgia, artritis, son muy, ¿cómo decir?, muy intensas. Que dengue tiene dolores articulares, musculares, pero menos. Y realmente esto te puede dar una idea de que estás en uno o en otra enfermedad. Zika es relativamente asintomático. Digamos que nada comparable con la COVID-19. No, estamos hablando de dos cosas. No es que algún paciente puede tener tos, no, pero no, es otro cuadro clínico. ¿No lleva a la muerte o sí lleva a la muerte? Bueno, en el caso del dengue. El dengue, debo decir que hay 4 virus del dengue. 1, 2, 3 y 4. A ver, doctora. Y la persona, si se infecta con un virus del dengue, de por vida va a estar inmune a ese virus, pero no a los otros 3. Y se ha visto que se producen casos graves cuando la persona sufre una segunda infección por otro serotipo del dengue, que es como se le llama serotipo. Si te infectaste hoy por primera vez en tu vida con dengue 1, quizás dentro de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, te infectas con dengue 2
y en el 4-6% de los casos puedes desarrollar un cuadro grave de la enfermedad del dengue. Que esto puede llevar al paciente, se ve sangramiento, puede llevarlo al choque, que es lo que ¿Qué mata. es el choque? El líquido del sistema circulatorio sale y entonces realmente te quedas, vamos a decir, hemoconcentrado. Tienes menos líquido para que circule la sangre. Y entonces el tratamiento hoy que se plantea es la hidratación. Por eso es que cuando un paciente cualquiera, no tiene que estar grave, pero se sospecha dengue, lo primero que se le dice al paciente es tome líquido. Tome líquido, claro. Tome líquido. Y lo segundo es que sobre todo agua, ¿verdad, doctora? Sí, identifique los signos de alarma de gravedad. ¿Cuáles son esos signos? Ahí puede ser dolor abdominal intenso, vómitos persistentes. ¿En la panza? ¿En la pancita? Sí, en la pancita. El dolor abdominal intenso. Sin diarrea, sin devoluciones. Algún caso puede tener, pero de los signos de alarma son esos, fatiga. Fatiga. Esos son, y eso te marca que el paciente va a agravar. Yo quiero decir que hoy, desde el año 2009-2010 se aceptó por la OMS la nueva clasificación clínica de dengue. Y hablo de dengue porque dengue realmente, a pesar de que hay otros virus, es el que mantiene, sigue siendo la vedette en los arbovirus, sigue siendo, es el más peligroso, el de mayor número de casos, que si el médico no está pendiente, el paciente puede choquearse y puede fallecer. Y lo que mencionaba es que se aceptó la nueva clasificación que es dengue, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave. Doctora, con este nivel de detalle le propongo hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a más. Bueno, les recuerdo que estamos grabando con la doctora María Guadalupe Guzmán Tirado y estamos desde el Hotel Nacional de La Habana, Cuba. Muy pronto, esté pendiente que regresamos con nuestra invitada, que es microbióloga y es una de las grandes expertas que tiene Cuba y probablemente América Latina en el tema de los virus. Atentos. Estamos de vuelta aquí en Sanamente para continuar este diálogo sobre los arbovirus que existen no solo en Cuba, no solo en México, sino en toda América Latina, bueno, en el mundo entero. Y yo les decía que nuestra invitada era súper especial, es probablemente una de las científicas más importantes que tenga América Latina y tal vez el mundo. De hecho, ella es directora del Centro Colaborador OMS para el estudio del dengue. Imagínense, no cualquiera puede estar en este equipo tan selecto de científicos. Doctora Lupe, gracias nuevamente por estar con nosotros. Usted es microbióloga y nos está hablando de las formas clínicas del dengue. ¿Pudiéramos ir al detalle sobre estas formas clínicas para que nuestra audiencia entienda y pueda reconocer las formas clínicas? Esta es una clasificación que realmente adoptó la OMS en el 2009-2010 y realmente va dirigida a identificar lo que le llamamos signos de alarma. Signos de alarma es eso mismo, algo que te está indicando gravedad, que la persona puede agravar. Y entonces es algo que utiliza el médico que le dice al paciente, si usted se siente tal y tal, enseguida acuda al médico para la terapéutica del dengue es hidratación básicamente. Y mucha agua, no tanto líquido, jugos, sino mucha agua. Y entonces realmente esto hace que se revierta mucho el cuadro grave de la enfermedad y ha permitido salvar muchas vidas. O sea, las personas pueden morir por esto. Sí, claro, por el dengue se puede morir. ¿En cuántos días se cura esto? Esta es una enfermedad aguda, generalmente ya con 7 u 8 días ya la persona está bien. Hay personas que se mantienen con sintomatología, decaimiento varios días después, 15 o 20 días realmente. Cuando te pica hoy el Aedes aegypti, ¿cuánto demora en que aparezcan los síntomas si es que aparecen?
Generalmente 8 a 10 días, si es que aparece, porque muchas personas se infectan y no se enteran. De hecho, una gran mayoría de personas infectadas con el virus del dengue ni se enteran. ¿Qué es diferente con chikungunya? Chikungunya es un virus que causa, vamos a decir, mucha sintomatología, es muy expresivo. Y si dengue tiene un gran número de personas asintomáticas, se infectan y no se enteran, no es el caso de chikungunya. La mayoría de las personas que se infectan con el virus de chikungunya expresan la enfermedad. ¿Y cómo se expresa? Chikungunya tiene mucha fiebre, una fiebre muy elevada, 39, 40 en los primeros 40. momentos. Mucho dolor en las articulaciones, artralgia, artriomialgia, puede haber inflamación a la persona. Bueno, de ahí el nombre, aquel que se encorva porque no se puede estirar. Hemos visto casos de que no pueden abrir la puerta, no la pueden abrir. Este movimiento de la mano no lo pueden hacer. Y realmente, bueno, y esto pasa. Pero chikungunya tiene una forma, la aguda, que es cuando la persona empieza, pero una forma subaguda, y puede tener una forma crónica, que después de 3 meses la persona todavía está padeciendo de todas las artromialgias, etc. Incluso hay personas, pacientes que hasta 6 o 1 año, 2 años todavía están padeciendo por la infección de chikungunya. Es decir, son diferentes. ¿Y el oropuche ocurre lo mismo con el oropuche? Oropuche. Oropuche también es un arbovirus, pero en este caso se ha visto que el vector principal es un jejen, el Culicoides paraense. No es el Aedes aegypti. No es el Aedes. Oropuche está menos estudiado. Oropuche es un virus que se conoce de los años 50, pero muy localizado al área, a las villas y ciudades cerca del Amazonas. ¿Cuál es el cambio de Oropuche? Que el año pasado Oropuche realmente salió de sus lugares, ha ido saliendo, vaya, a ciudades, sobre todo en Brasil, que ya no eran tan cercanas al Amazonas. Y la salida principal fue cuando el año pasado se reporta en Cuba la transmisión de Oropuche. ¿Y cómo llega el oropuche acá? Tiene que haber sido un viajero, que es cubano o extranjero, ¿no? Un viajero al fin que trajo el virus en sangre, porque Cuba nunca ha tenido Oropuche. Y bueno, trajo el virus en sangre, un mosquito, un jejen, lo picó y ahí se establece el ciclo. Igual, es la misma tónica. Ahora, ¿son contagiosos estos virus? Si usted lo tiene, ¿yo lo puedo adquirir o necesariamente me tiene que picar? La línea es a través de un mosquito. ¿Tiene que picarme un mosquito? Sí. Claro. En el caso de Oropuche se ha demostrado la transmisión vertical. ¿Cómo es eso? Que eso se empezó a reportar el año pasado en Brasil, que es que la mujer embarazada, si la pica un mosquito, puede pasárselo al feto o al producto de la concepción. Peligroso. Como Zika. Zika, que lo mencioné ahorita, sí. Zika clínicamente, lógicamente es una infección y la persona se siente mal, etcétera, etcétera, pero posiblemente el mayor impacto de Zika es la infección de la embarazada, que se ha demostrado que produce cuadros en el o abortos o malformaciones congénitas en el producto de la concepción. Y ese es su principal impacto. Impacto, definitivamente. Dentro de eso hay también, en caso de Zika, en chikungunya, en Oropuche, cuadros neurológicos. Ya la persona se infecta y hay quien desarrolla, por ejemplo, Oropuche se demostró el año pasado que es capaz de desarrollar un cuadro de Guillain-Barré, que es un cuadro neurológico generalmente como respuesta a una infección. Y en este caso ya está asociada la infección de Oropuche con el Guillain-Barré. Que además entonces ya se vuelve más delicado. Que se vuelve más delicado, porque el Guillain-Barré, pues si no se trata bien al paciente, puede llevarlo a la muerte, porque se va paralizando. Claro. ¿Usted qué recomienda, además de la hidratación, qué recomienda a un paciente? Que vaya al médico. Que vaya al médico. Que vaya al médico. Y además, sobre todo si ya se sabe un lugar que hay transmisión. ¿Es el mismo tratamiento en niños que en adultos? Porque usted nos decía que es más complicado cuando se trata de adultos mayores, hay que cuidarlos un poquitito más, pero también a los niños cuando adquieren estos virus. A ver, cada virus lleva su manejo diferente porque no son exactamente iguales el cuadro clínico. Dengue en adultos y en niños
tienes que tratar de mantener a la persona hidratada. Siempre la hidratación Sí, es tienes que y vigilar la madre de los todas las signos batallas. bueno, sí, y vigilar los signos de alarma. Un tratamiento de sostén porque no hay un tratamiento específico. En el caso de chikungunya también, y bueno, y analgésicos, tienes que esperar a que pase. La enfermedad es más larga que dengue. Y realmente, porque mencionaste los niños, realmente hay grupos de riesgo en todas las enfermedades. En el caso de chikungunya, los niños pequeños es un grupo de riesgo que hay que vigilarlo, los menores de un Estamos año. hablando de menos de un año. De menos de un año, los neonatos. El adulto mayor, también hay que vigilarlo. Porque, ¿Mayores de 70? Sí, mayores de 70. Y aquellas personas que tienen comorbilidades como diabetes Claro. o enfermedades oncogénicas, que realmente el cuadro puede ser más grave. Incluso Claro. en algunos puede llevarlos a la muerte. Es decir, son grupos de riesgo de gravedad. Pero cada entidad tiene su manejo específico, ¿no? Pero no es tratamiento, son tratamientos de sostén. Ustedes en el Instituto de Medicina Tropical, Curí, en el IPK, tienen, digamos, una línea de qué son las medidas de prevención, de cómo evitar los contagios o cómo controlar el Aedes aegypti, qué se recomienda, además de tener tapados los envases con agua. Bueno, el IPK para los que no conocen es un centro de investigación, diagnóstico y referencia y docente. Y tiene 3 centros, uno de ellos es el hospital. El área hospital, eso es una parte. Sí. Como cualquier hospital en nuestro país está indicado la vigilancia de que no debe tener en los alrededores ni criaderos, y eso se mantiene semanalmente, la búsqueda de posibles criaderos de Aedes o de cualquier otro mosquito, porque realmente al final la transmisión es por ahí, ¿no? Claro. Entonces eso sí se mantiene y realmente es la medida, tener Doctora, limpias las áreas, libres de criaderos, libres de agua acumulada. Doctora Guadalupe, ¿y qué tanto les ha afectado a ustedes como institución médica de investigación el tema de más de 60 años de bloqueo estadounidense contra Cuba? Imagínate. Con su mirada ha dicho todo. Claro, porque muchas veces no tienes acceso a medicamentos que realmente, o a tecnologías. Sobre todo tecnologías, porque Cuba produce que hoy sus se propios utilizan medicamentos. en el mundo, son tecnologías avanzadas y por producto del bloqueo no podemos tenerlas. Incluso cosas quizás más sencillas, entre comillas, que es que invitas a un investigador y no puede venir, un investigador norteamericano porque no puede venir, porque no todo el mundo se arriesga y entonces tiene que solicitar permisos, licencias, etcétera. Pero sí, lo que se refiere a reactivos, a insumos hospitalarios y a tecnologías para la investigación, lógicamente sí nos afecta, nos ha afectado durante 60 años. Sí, y los efectos se ven en el día a día, no solo en el IPK. Claro, no, los efectos se ven, Y no, pero el cubano es una persona muy, ¿cómo diría yo? A ver, ¿cómo define al cubano? Además de creativa, inventora. Es creativo y trata de, solucionar a como dé lugar. Solucionar la situación, realmente. Fue admirable cómo el IPK solucionó en tiempos de pandemia toda la falta que había de muchas cosas. Sí, ¿no? Pero el cubano busca y encuentra. Y realmente también hay amistades. Cuando digo amistades, no solamente es amistad personal, sino de países que realmente apoyan mucho a Cuba. Pero eso no quiere decir que el bloqueo no esté ahí. Definitivamente. El bloqueo está ahí. Bueno, pues que viva la esperanza. ¿Cómo que no? Con la existencia del IPK y de especialistas como usted. Ojalá tengamos muchos especialistas como usted en todas partes del mundo. Gracias, doctora. Gracias a ti. Guadalupe Guzmán Tirado. No, María Guadalupe Guzmán Tirado. Gracias por estar hoy en Sanamente y gracias por compartir esta experiencia y todas estas recomendaciones que nos ha dado en este momento. Gracias. Bueno, gracias a ti, al programa y a Telesur. Gracias.
Dios. Bueno. Y así nosotros despedimos sanamente desde el Hotel Nacional de Cuba, aquí en plena Habana. Hoy presentamos aquí sanamente deseándoles mucha buena vibra y que su día siga siendo maravilloso. Hasta pronto.